tenemos información de última hora y es información muy relevante. Esto va a cambiar muchas cosas. En cuestión de nada, estoy seguro, vendrá una reacción desde la Presidencia de la República. La CIA, y lo adelantábamos más temprano, la CIA ha notificado al Capitolio el lanzamiento de aeronaves no tripuladas en espacio aéreo de México. Nos enlazamos en estos momentos hasta Washington. Está allá Pepe Díaz Briceño. Adelante, Pepe. ¿Qué pasó? Buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos desde Washington. Dos reportes importantes que coinciden en lo esencial. Uno por parte de la cadena CNN y otro por parte del diario The New York Times, que aseguran que la Agencia Central de Inteligencia ha lanzado aeronaves no tripuladas a espacio aéreo de México y que básicamente estas están recolectando información sobre los cárteles del narcotráfico. La cadena CNN es más precisa en decir que el tipo de aeronaves que están siendo usadas son los MQ-9 Reaper, conocidos como Predator D, y que han sido usados en lugares como Somalia y Yemen para justamente acabar con objetivos terroristas. Todo esto, asegura la cadena CNN, ocurre en un momento en que la agencia está dando un giro, la Agencia Central de Inteligencia está dando un giro hacia dar más prioridad a los cárteles del narcotráfico bajo la presidencia de Donald Trump. En principio, de acuerdo con CNN, estos vuelos no estarían artillados y, sin embargo, The New York Times asegura que estarían buscando laboratorios clandestinos de fentanilo, como sabemos, una de las prioridades principales del presidente Donald Trump. Hay que decir que los MQ-9 Reaper han sido usados previamente en la frontera por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pero en esta ocasión la CIA los estaría volando, de acuerdo con CNN, sobre territorio de México, esto citando a funcionarios estadounidenses que conocen del programa. Hay que recordar, en 2022, el líder de la red terrorista Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, fue asesinado por parte de fuerzas estadounidenses sobre Kabul y se sospecha que han sido usados justamente estos aviones MQ-9 con pues algunos misiles para acabar con la vida de este terrorista. Todo esto le sigue, Luis, a revelaciones de la cadena Fox News, la cadena CNN y otras, citando a funcionarios de inteligencia sobre el incremento en los vuelos de reconocimiento y espionaje sobre la línea de fronteriza con México y en aguas internacionales en el Mar de Cortés. Y sin embargo, en esta ocasión, ambos medios, el New York Times y CNN, afirman estos vuelos están ocurriendo sobre territorio y espacio aéreo mexicano. Esto se reporta hasta el momento desde Washington, pero esperemos reacciones de ambos lados de la frontera. Nos enlazamos contigo si hay cualquier novedad inmediatamente. Pepe Díaz Briceño, te mando un abrazo, Pepe. Gracias como siempre por el reporte. Hasta ahora, Luis. Es nuestro colaborador en Washington y es información de último momento. Seguramente habrá reacciones en breve en la mañanera. A ver, si nos acaba de sintonizar, esto es importantísimo. Se está confirmando por parte de varios medios en los Estados Unidos, la CIA habría notificado al Capitolio el lanzamiento de aeronaves no tripuladas en espacio aéreo mexicano. Evidentemente, pues digo, habrá que esperarlo, pero pareciera ser que sin autorización del gobierno mexicano. Son las mismas aeronaves que se utilizan en misiones antiterroristas en lugares como Somalia y Yemen. Y bueno, nos cae precisamente justamente en una mesa política, pues esta noticia. Hoy está aquí con nosotros Laura Ballesteros. Bienvenida, Laura, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Qué gusto saludarte, Luis, y a mis compañeros en la mesa. Gracias. Está también Arturo Ávila, de Morena. Bienvenido, Arturo. Luis, muy buenos días. Saludo también con mucho aprecio a Laura y a Federico. Gracias por estar aquí con nosotros. Y Federico Doring, del Partido Acción Nacional. Bienvenido, Federico. No, gracias por la invitación. Buenos días, Luis. Buenos días a todos. Laura, Arturo. Pues supongo que hay que entrarle a este tema, o digo, una reacción en torno a lo que estamos escuchando. Comenzamos contigo. Por el gobierno, ¿no? A ver. Arturo. Bueno, a ver, yo creo que el gobierno de México tiene buenas noticias para las y para los mexicanos. ¿Por qué? Porque hay dos iniciativas de ley que me parecen muy importantes, que vienen a cambiar dramáticamente o a redefinir la estrategia de seguridad. Una es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la otra es una ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, ¿no? Ambas tienen cosas muy buenas que me parecen que en la redefinición de la estrategia y de las modificaciones que hicimos al artículo 21 constitucional son importantes, son relevantes. Por ejemplo, en una tenemos una idea de que los déficits que tenemos en las policías
El día de hoy tenemos 291,200 policías estatales y municipales, 128,000 estatales, 162,000 municipales. Lleguen ya a tener una cantidad que de alguna forma sugiere la ONU, que es de 3 policías por cada 1,000 habitantes. Solo la Ciudad de México se acerca a ese número con 1.8, pero estamos lejos todavía. La ley va a ayudar a que esto suceda, ¿no? Yeah. Otra cosa que me parece muy importante es la disparidad de los salarios entre los policías. Mientras que en Baja California un policía estatal gana 29,000 pesos, en Tabasco gana 8,000 pesos. ¿Qué busca la ley? Homologar los salarios, pagarles bien a las y a los policías estatales. Otra de las cuestiones que me parece muy importante es decir que no hay una formación y una capacitación policial. Fíjate, solamente 2 entidades cuentan con unas academias profesionales de policía y finalmente el uso eficiente de los recursos. De 2019 a 2024 se han gastado los estados de la República 62,000 millones de pesos que han sido invertidos únicamente en uniformes, en vehículos y en equipo y no en formación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Es un cambio importante. Yendo al tema de los drones, bueno, yo diría, vamos a esperar, estoy viendo la información de CNN, X dice que puede tener cierta información que puede ser real o no, y yo siempre he dicho algo, ¿no? Bueno, si vas a poner a volar drones para tratar de detectar organizaciones criminales que vendan fentanilo, pues hay que ponerlos a volar en Estados Unidos. Ahí están las organizaciones criminales más importantes que le hacen llegar al consumidor norteamericano, pues efectivamente esta medicina sintética, y me parece que es un tema que hay que atender allá también. Yeah. Si fuera cierto, es grave, es una violación clarísima a la soberanía nacional. Hay que esperar qué dicen las autoridades mexicanas. Supongo que la presidenta en la mañanera hablará del tema, ¿no? Porque es algo relevante. Supongo que algún periodista también de MBS estará ahí en la mañanera y podrá hacer la pregunta, si es que se puede también. Y eso me parece importante, pero sin duda, bueno, pues es un tema que si fuera real, pues sí sería sin duda una violación a la soberanía nacional, ¿no? Vamos a estar muy atentos de lo que suceda. Si usted nos acaba de sintonizar, le repito, de acuerdo a información que se está moviendo en diversos medios de comunicación en los Estados Unidos, la CIA habría notificado al Capitolio estadounidense el uso de drones en territorio mexicano. ¿Qué dices, Federico Doring? Pues creo que confirma lo que he venido sosteniendo, que la presidenta tiene más silencios y verdades a medias que información sobre lo que pasa en el país. Nos quisieron ver la cara, ¿no?, con estas mentiras de que los sobrevuelos de las aeronaves eran en aguas internacionales, cuando todos sabemos que esa tecnología tenía un alcance de 500 kilómetros desde aguas internacionales, de lo que era el Mar de Cortés. Perfectamente podían escuchar todo lo de Los Mochis y lo de Culiacán. Nos quisieron engañar ahí. Lo retomo por lo que decías hace unos minutos de lo que señala hoy la jornada y esta información de que habría operaciones encubiertas en nuestro país, incluso de mercenarios o de fuerzas privadas. Y después entraremos, me parece, a detalle a las propuestas de la presidenta, pero lo hilvano con una cosa. El artículo 13 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que propuso la presidenta Sheinbaum dice que le van a dar acceso, si es que se autoriza así por el Congreso, a la información de inteligencia que pretenden recabar a entes públicos y privados, cosa que nunca había pasado. Nunca alguien había tenido la autorización de darle la inteligencia del Estado mexicano a un ente privado. Y eso están proponiendo. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto, me empieza a dar más preocupación la falta de transparencia y de información. La colaboración autorizada por el Senado solo es para capacitar a algunos cuantos elementos y no pasaba de 10 personas. Entonces, yo no creo que se hayan atrevido a simular esa información. Lo que me preocupa mucho es que la presidenta no nos dice toda la verdad, nos oculta más que lo que nos dice. Y cuando yo veo que en la ley de inteligencia que viene de esa reforma al 21, que votamos a favor, le quieren dar la información del Estado mexicano a privados, y lo pongo en el contexto de lo que tú señalaste de la jornada, para que no venga aquí Arturo a desacreditar la fuente, ¿no? Cita la jornada del Washington Post, nada más ahí para poner el contexto, pero sí. Para algún valor periodístico le habrá dado la jornada del Washington Post para que no se atreva a descalificarlo Arturo. Pero cuando ya tú oyes de las fuentes de periodísticas de Estados Unidos que van a hacer operaciones encubiertas,
¿no? Y que van a contratar ya no a las Fuerzas Armadas, no a las que están autorizadas por el Senado, sino a mercenarios privados estadounidenses. Y yo veo que en la ley le quieren dar la información del Estado mexicano, ¿no? No a la que compartan de esos drones las agencias, sino a privados. Dígole, híjole, pues, ¿de qué tamaño es todo lo que me han estado ocultando? ¿De qué tamaño es lo que me tengo que preocupar con esta nueva ley? ¿Qué dices, Laura Ballesteros? Bueno, a ver, creo que hay muchos puntos que poner sobre la mesa. Primero, Movimiento Ciudadano ha establecido desde un principio el error grave en el que cayó la vieja política con el PRIAN y que continuó Morena con la militarización de la seguridad pública. Y un error grave porque los aumentos en asesinatos ahí están, porque los aumentos en desaparecidos ahí están, y porque, por supuesto, esta estructura raquítica que tiene la policía mexicana a nivel local y a nivel federal está a la vista de todos, cuando esa era la respuesta para poderle dar una estructura de seguridad al país. Con la negociación que se tiene con Trump hace unas semanas, que por supuesto que celebramos que los aranceles se hayan suspendido y que hubiéramos entrado en este mes de gracia para hacer una mejor propuesta y contrapropuesta en una relación que tiene que ser bilateral, lo hemos dicho muchas veces, no podemos dejar que Trump se vaya solo, y es lo que estaba haciendo el gobierno mexicano, que fuera unilateral la conversación y las acciones. Entonces, qué bueno, celebramos que se haga ya una conversación bilateral, pero sí lo dijimos también con mucha preocupación que en materia de seguridad, con pues la entrada de la fuerza militar norteamericana al territorio nacional como parte de estas negociaciones, y las entrecomillo, más que una negociación suena una imposición, y lo dijo Maynes hace 15 días, apenas acababa de celebrarse el acuerdo con Trump y Claudia, porque lo que está sucediendo es que ya no nada más estamos militarizando nuestras fronteras y nuestros territorios con ejército mexicano, ahora también estamos permitiendo que el norteamericano, el gringo, haga exactamente lo mismo en nuestro territorio, en una estrategia de que de nuevo no va a traer una disminución en las muertes, en los asesinatos y en la violencia que tenemos en el país, porque ya están los números ahí muy claros. Entonces, ese es el primer punto que me gustaría poner sobre la mesa. Nosotros celebramos que haya un fortalecimiento de la policía de nuestro país en estas iniciativas que está presentando la presidenta. No en su totalidad lo compartimos, y hay una preocupación con la plataforma nacional que están presentando para poder poner ahí un cúmulo de datos personales y telefónicos de todos. De hecho, esto ya lo había echado para atrás la Corte. Andrés Manuel ya lo había presentado en su sexenio, y la Corte, entre muchas otras cosas, por eso es el enemigo público número 1 de la 4T, se los echó para atrás por una acción que promovió el propio INAI, porque violaba la protección de datos personales de las personas. Entonces habrá que entrar con lupa detalles así de claros, pero por supuesto que nosotros hace 2 años pusimos en la mesa una propuesta con Maynes y Clemente Castañeda para fortalecer a la policía a nivel local, que se pueda premiar por desempeño y no por cargo, por ejemplo, que haya capacitación, que se les homologue los salarios, pero sobre todo que se fortalezca la seguridad pública en manos de civiles. Los militares no están entrenados para trabajar en tiempos de paz. Hay aquí un tema en debate justamente en estas propuestas que están sobre la mesa, que se van a estar discutiendo en los próximos días. La privacidad, Arturo decía hace un momento Federico Dorin, que se pueden entregar estos datos a entes privados, el asunto de la preocupación de gente que dice es que nos van a espiar, se van a meter a nuestros celulares. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué dicen desde el oficialismo, desde la 4T? Bueno, yo primero diría que veo con bastante desagrado quizás la postura de Federico Dorin, ¿no? Porque parece que le diera gusto de pronto que el gobierno de Estados Unidos estuviera haciendo los sobrevuelos. Yo les dije, dice, quién sabe qué información oculta, también nos dice. No, me recuerda mucho a un personaje histórico, ¿no? Que es James Polk, que invadió a México en 1848, si no me equivoco, ¿no? Y que se quedó que el objetivo de la invasión era quedarse con los territorios de la entonces denominada Alta California y Nuevo México, ¿no? Lamento eso, ¿no? Creo que sería un tema en donde tendríamos que decir en esta mesa hay que estar unidos, ¿no? Frente a una, si es el caso, frente a una violación flagrante a la soberanía nacional. El segundo punto que me parece muy importante decir es que la ley, pues hay que estudiarla a fondo, ¿no? Porque es muy clara. En el caso, por ejemplo, del Registro Nacional de Usuarios, dice con toda claridad que se trata de crear una base de datos que respete los derechos humanos, ¿no? Y que esta base de datos ayuda a combatir delitos como el secuestro y la extorsión.
Fíjate, el gobierno de la Cuarta Transformación ha entregado buenos resultados en materia de seguridad. Si tomamos en consideración la política expansiva que nos dejaron el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Felipe Calderón, que solo hasta 2019 empezó a reducir todos los delitos del fuero común y del fuero federal, tuvieron una reducción significativa, excepto efectivamente la extorsión, ¿no? Nos parece que tener un registro bien cuidado, con nombres bien cuidados, puede ayudar sin duda a combatir este delito, que es el único que ha tenido un incremento en los últimos años. ¿Es un registro de qué? ¿De teléfonos? Es una base de datos, una base de datos de usuarios de teléfono, donde vas a poder ligar la tarjeta SIM y la tarjeta email a unos datos protegidos que cuiden tus derechos humanos, pero que permitan saber quién está detrás de un secuestro, que permitan saber quién está detrás de una llamada de extorsión. Y esto me parece que es un delito que sí lastima a la sociedad mexicana y que sí hay que atender y que estamos haciendo algo importante. Y el segundo punto donde también me parece que es importante corregir a mi estimado Federico, y quizás si él me lo permite, hoy por la tarde nos sentamos en su oficina y podemos revisar la ley juntos, ¿no? La ley habla de interconexión y de integración de formación. ¿Qué dice? Los entes interconectados incluyen a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, incluyen a la Guardia Nacional, a la Marina, a la Fiscalía General de la República, al Centro Nacional de Inteligencia, fiscalías estatales, centros penitenciarios y dependencias municipales. Y los entes privados podrán participar mediante convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública. Cada ente va a designar un enlace para operar el sistema sujeto a exámenes de control y confianza. ¿Qué quiere decir? Pues hay entidades que ya en la Ley General de Seguridad Privada, ¿no?, tienen incluso usos y licencias colectivas para tener armas en protección de bienes, en protección de personas, en traslado de valores. Y claramente quieres que formen parte de un sistema de información, ¿no? ¿Por qué? Porque están involucrados desde la seguridad privada con la seguridad pública. Y esa parte me parece muy relevante comentarla. Federico Doring. Sí, a ver, yo lo que lamento es que la presidenta nos diga verdades a medias. Por supuesto que me agravia los drones, me agravia que violenten la soberanía de mi país, pero me violenta más que yo no puedo llamar a que rinda cuentas a ningún funcionario del gobierno de México porque me mienten y me ocultan la información. Es la primera presión. Segundo, es grosero este argumento de Arturo, porque decirte que el policía que nos cuida en los centros comerciales o el de las camionetas de Cometra que prestan servicios privados de seguridad privada, ahora van a tener acceso a la información de lo que fue el CISEN. De ese tamaño es el absurdo de lo que acaba de decir. Y la redacción, porque uno cuando sabe ser diputado y no nada más vocero político, lee los decretos. A nosotros nos pagan por aprobar redacciones, no por aprobar boletines de prensa. Y la redacción dice que van a tener acceso a los entes privados, no dice ninguna de esas salvaguardas. Y lo que dijo también, déjame refutarlo. Yo le voy a dar un ejemplo de historia, pero más cercano, no como estos que le dieron ahí, que nada más hizo el ridículo con lo de Estados Unidos. A ver, reportaje del New York Times, Polk, que tú vas a recordar perfectamente, Luis. El New York Times público, hace, ¿qué será? Como año y medio o dos, que Ernestina Godoy engañó a un juez de control y le pidió intervenir celulares, entre ellos el mío, el de Ricardo Monreal, el de Higinio Martínez, el de Marcelo Ebrard. Nos espiaba la fiscalía de Ernestina Godoy, inventándole a un juez de control que supuestamente por una desaparición forzada en el estado de Colima había que espiarnos telefónicamente para encontrar a la persona que supuestamente estaba desaparecida. Lo dijo el Times, se acreditó en todas las actuaciones ante ese juez de control. Entonces, que te venga a decir que lo van a usar disque para buscar secuestros, pues es la misma forma de espionaje que cometió Ernestina Godoy en contra de nosotros hace 2 años en la ciudad. A este reportaje y nunca se pudo refutar. Y respecto a los teléfonos, mira, te traje esta joya. A ver. Eso es lo que decía Laura, que sí estaba bien informada, no como otros. Cuando la Corte, por unanimidad, ahí el presidente de la Corte, cuando desecharon el registro de la telefonía con los mismos argumentos que acaba de traer Arturo, era el Rasputín de la justicia, el virrey Saldívar. Votaron por unanimidad, incluida Loreta y Yasmín, porque eso violenta los datos personales, la secrecía, y porque no estaba justificado y fundamentado. Entonces, cuando yo oigo que otra vez un gobierno de Claudia Sheinbaum le va a ir a pedir a un juez de control que intervenga en mi teléfono, dizque porque hay un secuestro, y yo ya fui espiado, y no solo yo, también los de Morena, porque acuérdate que el reportaje del Times dijo que no solo espiaron a los panistas en la ciudad, sino a los contrincantes o adversarios internos
de lo que era Claudia Sheinbaum a través de Ernestina Godoy. Entonces, esta cantaleta que él vino a recitar, ya la sufrí, ya la viví. Por eso no le voy a dar beneficio de duda, porque ya fuimos espiados. ¿Qué es lo que nos dicen? Gracias aquí nada más para todos los que están en la radio, todos los que nos están viendo también a través de YouTube, a través de la televisión, es el resultado, es la acción de inconstitucionalidad en el 2021, que fue promovida de hecho por el INAI, ya hoy en plena extinción. ¿Qué nos dices, Laura Ballesteros? ¿Esto realmente afecta la privacidad de las personas? ¿Va a tener el gobierno capacidad de poder espiar los teléfonos sin necesidad de órdenes judiciales? ¿Le van a dar los datos a privados? ¿Qué dicen en MC sobre estas propuestas que están en la mesa? Pues justo por eso tocaba el tema hace unos minutos de lo importante que hay que hacer para revisar esta plataforma que está planteando esta propuesta de ley. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la Corte, a diferencia de muchas de las acciones que ha emprendido el oficialismo, y que esta toma agresiva del Poder Judicial pues prácticamente está poniendo de cabeza el acceso a la justicia de las personas en nuestro país. La Corte tuvo 3 grandes sentencias a lo largo del obradorato que pues les pusieron la espada de Demóstenes encima, ¿no? Primero, la no militarización del país y de la Constitución. Ellos hicieron una sentencia en el Pleno de la Corte para echar para atrás esta propuesta de López Obrador de militarizar la Constitución, como ahora ya lo hicieron con la mayoría falsa que tienen en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Esa fue una de las principales batallas que tuvo López Obrador con la Corte. Ya se lo había también echado para atrás a la Suprema Corte, a Peña Nieto, esta militarización de las labores civiles y de labores de seguridad. Entonces se lo echó para atrás a Peña, se lo echó para atrás a López Obrador. Los militares han estado con todo presionando hasta que ya lo lograron. Número 2, también echaron para atrás esta iniciativa que había presentado López Obrador para pues esta también toma agresiva de los datos personales de las personas. Y número 3, también echó para atrás, como lo sabemos, la tóxica reforma eléctrica. Ahí hay varios ejemplos de cómo la Corte dio una batalla y bueno, pues hoy esta Corte ya no existirá más. Decir también que en este país hoy es más peligroso ser policía que ser delincuente. Por eso, por supuesto que tenemos que fortalecer a las policías y a la seguridad civil del país. Nosotros lo hemos dicho además y no lo decimos con ningún tipo de rubor, Luis. En las labores de la seguridad civil de nuestro país y el alto a la guerra militarizada que han emprendido tanto la vieja política como Morena, claro que Harfuch es uno de los principales aliados porque es quien está buscando que haya mucho más contrapesos para la inmersión militar en estas labores. Pero con lupa tendremos que tratar todos estos temas. Y creo que también a las cifras hay que tratarlas con mucho cuidado porque no es verdad que han disminuido delitos y las cifras de violencia en nuestro país. No, solo han maquillado con las desapariciones. Y además tenemos un aumento de más del 36% en desapariciones en el país. Nada más en el periodo del obradorato tenemos también un aumento de 8,000, estamos hablando de inicios de Peña Nieto, de 8,000 homicidios que sucedían en el país, se nos fueron a casi 35,000 en tiempos de López Obrador. Entonces, claramente las cosas no van bien y esto es resultado de la fallida estrategia de seguridad militarizada. Y no nada más me quiero quedar ahí porque, de nuevo, pues si ya era un error meter a los militares mexicanos a trabajar temas de migración o de seguridad, pues ahora imagínate el error que es permitir que los militares gringos vengan a hacer exactamente lo mismo. Pero fíjate, algunos datos que nos parece importantes. Según el inventario de lo militarizado en nuestro país, hecho por organizaciones de la sociedad civil, nada más en 6 años del obradorato se les transfirieron 225 funciones civiles a los militares mexicanos y se les ha aumentado en casi 100,000 millones de pesos en presupuestos para obra que no tenían antes. Así que pues ahí está claro el problema. Vamos a darle a los policías lo que merecen porque ellos son los que construyen la seguridad desde los territorios. ¿Qué dices, Arturo Ávila? Hay ahí señalamientos tanto del PAN como del Movimiento Ciudadano. No, y del New York Times. Es que lamentablemente Times, yo pensé aquí. que el año pasado habíamos dejado atrás la patología de las mentiras de la oposición, pero veo que nuevamente este año van a salir a flote, ¿no? Yo celebro una ley como la que estamos aprobando, vamos a aprobar. Yo celebro los avances que estamos teniendo en la redefinición de la estrategia de seguridad, pero sí no puedo participar en las mentiras que vienen aquí a los micrófonos a comentar la compañera y el compañero Dorin, que más bien parecen ya una especie de MAC-PAN, así le digo yo, por el MC,
y por la Acción Nacional, ¿no? Una alianza que tienen de pronto ahí en la narrativa de comunicación que me llama mucho la atención. Ustedes, más bien, ¿no? Primero, no caigas en la provocación, es un mal chiste, no caigas en la provocación, hombre. Primero decir, porque yo fui muy respetuoso de los tiempos de los compañeros, ¿no? Fíjate, qué curioso. Yo sí tengo, sin necesidad de ser legislador, una experiencia directa con la seguridad privada, porque antes de ser legislador era empresario de la seguridad privada. Y nos dedicábamos efectivamente a fabricar vehículos militares y a fabricar vehículos blindados. Y eso necesita una autorización de la Dirección General de Seguridad Privada. Fíjate qué importante sería saber a quién le blindan las empresas que se dedican a esto, en términos de compartir información. Fíjate qué importante sería que las empresas privadas que trasladan valores puedan compartir información. Fíjate qué importante sería que las empresas que se dedican a la protección de bienes inmuebles y que están autorizadas para tener armas de fuego puedan compartir quiénes son los clientes. Me parece, reitero, un despropósito que se diga que los entes privados no pueden colaborar con esta información. Segunda mentira. La ley no dice que ellos van a poder participar en la información. La ley dice claramente que los entes interconectados son para información de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana mediante el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. O sea, no está diciendo que ahora el empresario privado va a poder consultar una base de datos de inteligencia, y esa parte me parece también muy importante. Reitero, Federico a veces lo que hace es que no lee con claridad y con tiempo las iniciativas de ley que llegan al Congreso, pero tiene un amigo ahí que, aunque es de otro partido, con todo gusto puede acompañarlo, mandarlo, ayudarle a entender estas iniciativas. El tercer punto que me parece importante, y además, caray, que sigan todavía hablando del tema de esta mayoría injustificada. ¿Sabes cuántos distritos ganó Morena y sus aliados de los 300 posibles? El 85%. Benditos plurinominales para ellos, porque si no existiera la figura del plurinominal, que está muy clara en la ley, hoy Morena, de ganar o perder un distrito, tendría el 85% de los espacios. Y esa parte me parece importante. El sistema de representación proporcional les ha permitido estar a ellos sobre representados. Y esa parte me parece importante mencionarla, porque es una cantaleta que vienen y traen en todos los debates. El tercer tema, y por supuesto me parece también, o el cuarto tema, y me parece también muy relevante mencionarlo, es, a ver, ¿quién puede estar verdaderamente en desacuerdo en crear un sistema nacional de información? Un registro nacional de usuarios de telefonía para acabar con la extorsión y con el secuestro. ¿Quién podría estar en desacuerdo en que se regulen los centros de comando y control? Que se optimice el Consejo de Seguridad Pública, que la propia Guardia Nacional pueda participar en los consejos locales, que existan mecanismos de coordinación regional, que haya vinculación con el Poder Judicial, intercambio de conocimientos y unificación de criterios, que haya una política nacional de certificación para instituciones, que venga un esquema de profesionalización de la seguridad pública en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Que haya transparencia en los fondos de seguridad. Pero fíjate qué dato, se establece la obligación de contar con unidades especializadas de investigación dentro de las instituciones policiales separadas de la función del Ministerio Público. No sé si ustedes sabían, pero se va a crear la Policía de Investigación. Hoy ya el gobierno federal está logrando captar a través de exámenes de control y confianza una policía de investigación, y va por los primeros 1,200 elementos. Entonces me parece que estamos avanzando, y reitero, lo que parece ser una iniciativa que a todas luces contempla lo que han dicho los grupos parlamentarios en todas las mesas, pues hoy se busca desacreditar. Ojalá y en el debate, cuando estemos allí en el pleno o cuando estemos en las comisiones, pues tengamos el consenso, porque no hay nada más deseable. A mí me hubiera gustado ver a Federico Polk decir en esta mesa, oye Arturo, falta esto, o yo creo que esto podríamos aportar en una iniciativa, y no la narrativa y la cantaleta de las verdades a medias, o ver a Movimiento Ciudadano, que la verdad yo reconozco que en algunas iniciativas han tenido esta objetividad de tratar de hacer bien las cosas y de participar también con nosotros en esta iniciativa de ley, porque al final, ¿saben a quién estamos beneficiando? A la gente que nos escucha allá afuera. Es lo importante, no importa esta mesa, lo que importa son las y los mexicanos que perciben que seguimos teniendo un problema de seguridad que el PRI y el PAN nos heredaron. ¿Querías decir algo, Laura Ballesteros? Sí, no, bueno, a ver, yo creo que sí es muy importante que la gente sepa que lo que se está votando en el Congreso desde septiembre del año pasado
ha sido un atraco a la Constitución, se llama constitucionalismo abusivo y viene de una mayoría artificial construida por el tribunal para Morena y el oficialismo, se los regaló. Y nada más un ejemplo muy concreto. Hablemos del PT, por ejemplo, que no ganó un solo distrito en el país, pero tiene 50 diputados, con 3,5 millones de votos. Movimiento Ciudadano tuvo el doble de votos, casi el 11% de la votación. Sí ganamos un distrito de mayoría y nosotros tenemos 27 diputados. De eso hablamos cuando hablamos de la sobrerepresentación. O el Verde Ecologista, que tuvo creo que también un distrito 2 por ahí, tiene casi 80 diputados. Esa sobrerepresentación y esa pasada de chicle de un lado del oficialismo de bancada a bancada a bancada es lo que les ha dado esta sobrerepresentación. Y bueno, hay que decirlo, porque no estaríamos en una situación tan complicada, con reformas tan estructurales y de cambio de régimen de manera negativa en el país si no fuera por eso. Sin embargo, ahí nosotros siempre hemos tenido la capacidad y sobre todo la propuesta de poner en la mesa de qué manera sí se puede construir una tercera vía para el país, una alternativa de futuro. Y el futuro se construye construyendo paz. Y eso es lo que no vemos en muchas de las propuestas militaristas de Morena y no las vimos en la propuesta de la vieja política. A ver, un puntito nada más aquí adicional. Yo coincido, Arturo, en que hay que construir las iniciativas juntas y juntos porque a la pluralidad se le debe de respetar y celebrar. Yo, con las juventudes con las que hablamos todos los días, a las universidades que visitamos, somos el único movimiento que está metido permanentemente con las universidades dialogando. Ellos lo que quieren es justamente que se respete esta pluralidad. Hagamos parlamentos abiertos de todas las iniciativas. Entrémosle a esta, pero también a las demás. Nosotros nunca nos vamos a negar a poner ideas sobre la mesa porque nosotros desde hace 2 años presentamos nuestra alternativa en voz de Maynes y de Clemente Castañeda de qué estábamos pensando para la seguridad y la justicia del país. Mucho de esto se recoge ahora acá, pero vamos a hacerlo formal en Parlamento Abierto. Federico. Sí, varias expresiones. La primera, yo no acepto el comentario grosero para ti, para tu audiencia de Arturo, de que esta meta no importa. Para mí sí es importante este espacio y respeto a tu audiencia. Segundo, yo no vengo a esta mesa a agradarle a Arturo. Vengo a representar a la gente que me votó como diputado de mayoría, el más votado de todo el país. Nadie tiene más votos que yo en la pasada elección de la Cámara de Diputados. Mientras el PAN perdió Pero todos. le voy a aclarar otras cosas, porque es la primera vez que él es diputado, entonces hay que llevarlo a un propedéutico intensivo. Esta ley de empresas de seguridad privada se creó en los 90s por un panista, Armando Salinas Torre, y es la que se modificó en el gobierno de Mancera, cuando ahora los vehículos de escolta tendrían que estar rotulados. Eso que él dijo existe desde el siglo pasado, pero no tienen acceso a la información de diligencia. La diferencia entre él y yo, tú puedes ver, yo hablo del artículo 13, de la redacción propuesta. Él viene ahí con su panfleto propagandístico. Yo sí sé cómo se hacen las leyes. Y termino, porque no todo está mal, eso yo no acepto, no todo está mal. La otra ley, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existía desde el siglo pasado también, cuando él era contratista. ¿Te acuerdas cuando ganó el ingeniero Cárdenas y no pudo nombrar a los Carola aquí? Porque el artículo 30 de la Ley General que establecía las bases del Sistema Nacional ya decía que se compartía información. Y mucho de lo que dijo ya existe. Nosotros lo reivindicamos con mucho orgullo porque Plataforma México, creada por Felipe Calderón, es la base del 95% de lo que acaba de decir. En eso hay que avanzar. En la parte en la que no estoy de acuerdo es que me vuelvan a espiar, que vuelvan a usar un delito que agravia a la sociedad, como el secuestro, la desaparición forzada, para andar interviniendo teléfonos de morenistas y de panistas, porque también espiaron a los morenistas y no lo pueden refutar, no lo pueden ocultar. Y yo le diría, si quieres el consenso, hagan política, porque al PAN no lo vas a convocar al acuerdo político con el insulto y la calumnia. Hagan lo que decía Laura. ¿Qué me oíste proponer ayer en la Junta de Coordinación Política? A mí, que en todas las iniciativas del Ejecutivo acuda, Luis, lo más elemental, que se presente algún funcionario del gobierno. No fue Octavio Romero a la Infonavit. Pretendían aprobar una reforma energética el día el viernes o el lunes, ya no me acuerdo qué día, sin que siquiera fuera nadie de Energía o de Hacienda. Estamos ante un trato de esta mayoría artificial, porque eso tiene toda razón, la verdad, que los funcionarios del gobierno ni siquiera van a explicarle a los legisladores qué buscan. Yo encantado si fuera Harfuch y yo plantearía estos temas. Termino con esta, lo que dice de la inteligencia de la policía, porque él no conoce la historia, yo sí, por eso le vengo a ayudar. Black Wall Street Capital. ¿Quiénes entraron ahí? Se robaron 72 millones de pesos en un supuesto cateo que nunca volvieron a aparecer. Era gente de Harfuch.
y de Ernestina, pero eran los de Harfuch los primeros que entraron ahí a robarse 72 millones de pesos que nunca volvieron a aparecer y que tuvieron que regresarle todo lo que le habían incautado, excepto el dinero en cash. Y esos son los que vienen a reivindicar aquí, como si la verdad fueran unos grandes elementos del SWAT de la policía capitalina. Yo sí conozco la historia. Gracias a los tres por estar hoy aquí con nosotros en esta mesa. Les quiero pedir un último comentario de 1 minuto aproximadamente para ya podernos ir al corte, y es justamente sobre lo que iniciamos. Si nos sigue a través de YouTube o a través de la televisión, estamos en Roku también en toda la Unión Americana y aquí en México. Si nos sigue a través de las imágenes, quiero compartirle mi pantalla en estos momentos. Tengo la página de CNN, lo que reportábamos hace un momento. La CIA vuela misiones encubiertas de aviones no tripulados en México para espiar a los cárteles de la droga. Lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla es el dron, el MQ-9 Reaper de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que son los drones parecidos a los que estaría utilizando pues la CIA para sobrevolar ya territorio mexicano. La CIA, bajo la presidencia de Donald Trump, ha estado volando de forma encubierta aviones no tripulados. Estos aviones, pues que sí, son aviones, están grandes, no tripulados, son drones gigantes, no son los chiquitos, pues, son unos drones importantes, sobre México para espiar a los cárteles de la droga, y esto es lo que se está reportando en varios medios de comunicación. No hay reacción aún de la presidenta de la República, vamos a estar muy atentos de lo que pueda suceder en los próximos minutos en torno a este tema. Quisiera cerrar con un breve comentario de cada uno sobre esto. Comienzo, Arturo. Hay que verificar la información. Segundo tema, hay que seguir gestionando de forma diplomática con el gobierno de Estados Unidos, que la forma de atender el problema del fentanilo tiene que ver con un problema local, por un problema generado con las farmacéuticas norteamericanas desde 1962, con un problema de un mercado secundario que efectivamente proviene de varios países y que, si quieren sobrevolar drones, me parece que la forma más efectiva de detectar a los narcotraficantes, a los narcomenudistas, es volándolos en territorio de Estados Unidos. Por supuesto, si se confirmara esta información, es una violación flagrante a la soberanía nacional y deberíamos estar todos unidos haciendo un llamado para que este tipo de situaciones no sucedan y una respuesta enérgica, por supuesto, ¿no? Gracias. Finalizo simplemente con un comentario adicional diciendo que de ninguna forma me refiero a que no sea relevante esta mesa de debate. Claro que lo es, por supuesto que es relevante. Me refiero a qué le importa a la gente que nos escucha allá afuera. O sea, pues sí, está interesante el debate, pero lo que le importa es que no la roben. Lo que le importa es que no vayan a su casa y se metan en su casa. Lo que le importa es vivir segura. A eso me refiero. Y ese es el problema que tiene la oposición. Es la brújula que perdió. No entienden que no entienden nada, Luis. Por eso los tienen ahí, en el basurero de la historia, ¿no? Sin ningún padrón electoral, sin ninguna simpatía electoral. Yo recomiendo, como amigos, porque siempre es importante tener una buena oposición. La verdad es que sí es importante en una democracia que haya una buena oposición, que se pongan las pilas y que verdaderamente volteen a ver a la gente allá afuera, incluso a su electorado, que han perdido con la alianza tan mala que hicieron con el PRI. Muchas gracias. Gracias, es Arturo Ávila de Morena, de la 4T. Laura Ballesteros. Gracias. Bueno, pues a ver, es una imposición, Luis, lo que está sucediendo hoy con drones tripulados o con aviones, con drones no tripulados o con aviones tripulados, es una imposición por parte del gobierno norteamericano de Donald Trump, de Trump 2.0. Ya lo dijimos desde un inicio, desde Movimiento Ciudadano, viene la negociación bilateral para que se suspendieran los aranceles, pero en materia de seguridad y militarización de la frontera y labores de seguridad pública, eso no es una negociación, eso es una imposición. Y se tendrá que llegar hasta sus últimas consecuencias, que haya una explicación puntual por parte del gobierno mexicano y también por parte del gobierno norteamericano. Van por un muy mal camino, es un error garrafal. Dejar en manos de las fuerzas militares de ambos países un problema que se tiene que resolver en casa con la policía local. Gracias, es Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Cerramos, Federico Doring. A ver, rechazo, coincido con Laura, la imposición del gobierno de Estados Unidos. Yo no acepto esa intervención, esa injerencia indebida. No hay nada que la justifique. Si se confirma, vamos a levantar la voz y vamos a exigir que se respete la soberanía nacional. Pero también no me voy a conformar con tener un narcogobierno que me oculta la información
y que me dice verdades a medias. Yo también le exijo por igual al gobierno de México que transparente sus acuerdos, sean buenos o malos, que los transparente, porque si puedo fiscalizar al gobierno de México, puedo saber con mayor exactitud qué le puedo reclamar como abuso a Trump. Y el último comentario fraternal y cándido a mi amigo Arturo, yo no le acepto ninguna recomendación, porque no puede venir a hablar de paz, seguridad y tranquilidad de los mexicanos, alguien que representa. ¿Qué video pasaste en la mañana? Los muchachos de Culiacán ayer huyendo, corriendo de las balas, y no quitan a Rubén Rocha, y tienen a los narcogobernadores incrustados en su partido, van a los reafilian, tú mismo lo dijiste, el cártel están de más Sinaloa, preocupados. el que se asoció con Genaro García Luna. Permíteme terminar. ¿Ese? Cerramos. Perdón, nada más yo no te interrumpí acordarme. cuando decías tus mentiras. ¿Tú qué decías hace rato? Lo dijo. Están más preocupados por reafiliar al narcogobernador Rubén Rocha que por poner orden en el Estado. Les agradezco mucho a todos por estar aquí con nosotros. Gracias. Y en esta Gracias, mesa pasan buenos días. cosas, en este momento pasan cosas. Lo escuchó usted primero. Aquí Pero en yo MBS sí Noticias. solo la mesa y la respeto. Gracias, Federico. Gracias, Yo Arturo. también. Gracias, Laura. Buen día. Acaba de responder Que la no te presidenta de la trate de República. manipular. Acaba de responder Claudia Sheinbaum sobre los drones y sobre esta información que está circulando profusamente en medios estadounidenses y mexicanos. Le repito, si nos acaba de sintonizar, la CIA habría estado sobrevolando drones no armados, pero que tienen capacidad de fuego en territorio mexicano para espiar a los cárteles de la droga. Le preguntaron rápido a la presidenta, esto respondió. Hecho en México. También es parte de esta campañita. Que respondió así muy breve porque pues ya era prácticamente el final de la mañanera. ¿Ves por qué te digo que hay más Y- silencios que respuestas? ¿Ves por qué te Y de digo hecho eso, mi fuimos querido nosotros, Luis? ¿verdad? Nosotros preguntamos, MBS preguntó. Sí, fuimos nosotros, sí, es Adrián Jiménez que está ya en... A petición y en la- recomendación en tuya, MBS hermano. Noticias. Muy bien. Aquí pasan Ya cosas, está, hay aquí muchas pasan hay cosas, muchas Arturo. campañitas. Por eso Aquí respetamos y pasan venimos cosas. a la En mesa MBS yo y veo- no yo la veo- Por eso minimizamos. sintonícenos. Yo Por eso veo aquí muchos estamos. cabilderos haciendo gestiones en Estados Dijo Unidos que de es la parte oposición. de una campaña. Cuidado, con los cabilderos polquistas, así como Federico Polk. Bueno, regresamos. ¿Ves 9:15. cómo le enseño a legislar y qué ingrato es?